Bueno, Venga. pues ahora estamos con el doctor Juan Carlos Durán, que es médico cardiovascular y angiólogo, que además es director de la terapia integrativa. Y no solamente eso, es el presidente de la Federación Española de Medicina Integrativa. Y bueno, también lo tenemos a Esmi, se ha unido a ellos y estamos con ellos. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Nos gustaría, por favor, yo sé que tiene una trayectoria intensa y que me gustaría que nos la relatara de cómo se acerca desde el ámbito médico pues a aunar lo que es la medicina integrativa en su práctica clínica diaria, porque sé que en el Hospital de San Roque, que es donde usted está, hay una unidad de terapia integrativa o está en proyecto. Yo creo que ya es real, ¿no? Que ya está allí y que lleva tiempo. A ver, cuéntenos, por favor. Pues un placer, como siempre, hablar contigo, Esther. Bueno, siempre cuento un poquito mi historia. Yo me formé en cirugía cardíaca y vascular y durante los años iniciales de mi trayectoria profesional, a los 35 años, padecí mi propio cáncer y en aquellos años no se hablaba de ningún tipo de intervención que no fuese la convencional. Ujú, Intervención que recibí, por supuesto. Recibí radioterapia y recibí una cirugía bastante importante y de alguna manera tuve que hacer mi propio plan de medicina integrativa, aunque yo no lo supiera. Es decir, utilicé los recursos que tenía, siguiendo todos los lineamientos y los cánones tradicionales de la oncología, pero yo no estaba dispuesto a quedarme con solamente eso, sino a hacer todo lo posible para estar más tranquilo. Comencé a meditar, yo ya meditaba, pero comencé a hacerlo con regularidad, a practicar ejercicio físico con regularidad, ejercicio intenso, ejercicio y en forma muy regular. Sí es verdad que con la nutrición no insistía mucho porque no se hablaba mucho de eso en aquellos años, estamos hablando del año 94. ujú, Pero sí es cierto que hice toda una reestructuración de mi vida personal, de la gestión emocional y de realmente empezar a elegir las cosas que realmente a mí me gustaban, me apasionaban, ¿no? Y fue a partir de allí que empecé a indagar en todas estas cuestiones. Entonces yo hace muchos años que vengo investigando acerca de lo que hoy conocemos como medicina integrativa. Y por supuesto, cuando iniciamos nuestra andadura en Hospitales San Roque, lo hicimos con el mismo rigor con el cual, bueno, lo venía haciendo en mi práctica diaria de cirugía cardíaca y vascular. Cuando llegué aquí a Canarias, decidí dejar un poquito de lado la cirugía cardíaca y dedicarme solamente a la cirugía vascular, cosa que creo que fue muy acertada porque me quitó mucha presión, mucha cuestión que mi cuerpo no estaba dispuesto a aceptar. Y a partir de allí, por supuesto, comencé a encontrarme con un nuevo mundo, que es el que ya conocemos ahora. Tuvimos contacto con el M. Anderson Cancer Center a través del doctor Alejandro Choul. ujú. Y a partir de allí fue que empezamos a crear la unidad de medicina integrativa de Hospitales San Roque, que está activa desde el año 2013. Hemos visto ya, bueno, ya llegamos a los casi 500 pacientes vistos y por supuesto nosotros apoyamos los cánones de la medicina convencional, vale decir la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía, o en el caso de los pacientes que tienen enfermedades neurodegenerativas o enfermedades autoinmunes, por supuesto siempre está en medio alguien que sabe más que uno, ¿no? Que es, por ejemplo, un reumatólogo o un neurólogo, pero combinando en forma amalgamada los conceptos clásicos con todos estos conceptos que nosotros podemos introducir y que sí tienen mucha evidencia científica. De hecho, nosotros en realidad hacemos hincapié en cinco cuestiones, ¿no? Que Ujú, son, vemos muchos pacientes oncológicos. Yo tengo, bueno, mucha sensibilidad por el paciente oncológico, por mi historia personal
historia de mis familiares. Y por supuesto hacemos un hincapié muy importante en la actividad física y en la gestión del estrés. La gestión del estrés para nosotros es fundamental, no solo para el paciente oncológico, sino para en el paciente cardiovascular, el paciente de enfermedades neurodegenerativas o el paciente con enfermedades autoinmunes o síndrome metabólico. La gestión emocional, por supuesto, los factores nutricionales, suplementos nutricionales de probada eficacia y por supuesto le agregamos muchísimo todo lo que es mind-body, mente-cuerpo, para nosotros es fundamental. En la relación mente-cuerpo es algo que existe, no es una idea esotérica, es algo real, está perfectamente documentado y por supuesto que el manejar o el aprender a seleccionar el tipo de terapia mente-cuerpo adecuada para cada paciente es muy importante para combatir, por supuesto, el estrés, ¿no? Y la nutrición, la acupuntura cuando es necesaria, y bueno, y más cosas que tienen que ver con, bueno, con las guías americanas de oncología integrativa. Y básicamente ese es nuestro trabajo. Pero insisto, haciendo un hincapié muy importante en las terapias mente-cuerpo, porque muchas de las enfermedades crónicas van muy de la mano de nuestros malos hábitos cotidianos. Entonces, esos malos hábitos requieren una reeducación. Y si nosotros no partimos de lo más importante, que es la mente, pues lo otro nos va a costar mucho, ¿no? Entonces, básicamente ese es nuestro programa en Hospital de San Roque. Muy bien, bueno, pues yo creo que como bien dice, es una copia de las guías americanas, o sea, se está siguiendo un protocolo Absolutamente. rigurosamente científico y con evidencia contrastada, que es lo que tenemos que decir a toda la audiencia, porque esto, doctor, lo vamos a dejar en abierto para que lo escuche cualquiera que esté interesado en tener una información más amplia de lo que es la medicina integrativa, porque yo creo que es la forma de darles conocimiento. Y Exacto. bueno, sí. Y también sé que está ahora, bueno, que ha hecho unos cuantos estudios, que hay un estudio ahora que se va a hacer en el hospital y me gustaría que nos contara ese estudio y desde aquí felicitarle por su nuevo puesto, que sé que ha pasado a ser profesor y bueno, pues que nos diga todo al Muchísimas, respecto. muchísimas gracias. Para mí es un placer. A partir de hace muy poquito, soy profesor asociado de cirugía vascular, donde le daremos clase a los alumnos de cuarto y quinto de medicina. Ujú, Eh, para mí es un placer enorme porque seguramente que ahí no solamente hablaremos de todas estas técnicas revolucionarias en lo que es endovascular y en todo lo que tiene que ver con los lineamientos clásicos de la cirugía vascular, sino que también haré un gran hincapié en la prevención, ¿no? Que es lo claro. que nos atañe en relación a la medicina integrativa. Y en relación al proyecto que estamos haciendo, es básicamente un proyecto de neuromodulación en la polineuropatía inducida por quimioterapia. La polineuropatía inducida por quimioterapia es bueno, un efecto adverso de la quimioterapia que desgraciadamente es muy frecuente y muy invalidante. Los pacientes que lo padecen tienen entumecimiento de las manos, tienen trastornos del equilibrio, tienen dolor, parestesias, disestesias, y realmente se hace muy difícil de sobrellevar. Y ofreciéndole desde el punto de vista de la medicina convencional, por supuesto, la respuesta farmacológica, porque de verdad que no hay muchas cosas, no hay muchas cosas. Y el espectro va desde analgésicos comunes, como el paracetamol, el nolotil, ya pasando luego por el tramadol, y ya, bueno, llegando a veces a la morfina. El Ujú, gran problema es que, bueno, a todo esto se le agregan antidepresivos y, por supuesto, pregabalina, claro, y son todos fármacos que sumados son realmente un cóctel. O sea, es verdad que si no nos queda otro remedio, pues tenemos que recurrir a ellos, pero de verdad que sumando todos esos fármacos, los efectos indeseables de esos propios fármacos van haciendo
una pescadilla que se muerde la cola. Y claro, si de las mujeres que van a recibir Taxol por su cáncer de mama, el 80% van a padecer este trastorno, sumado al estrés que tienen, a la depresión que tienen, pues la verdad que lo mejor que nos puede pasar es tratar de revertir esos síntomas con medidas menos invasivas y menos claro. farmacológicas. Muy bien. Y de hecho, hay un 30 o un 40% de esas pacientes o de esos pacientes que van a la cronicidad, con lo cual eh, estamos solucionando un tema que es el cáncer por la vía convencional, y un paciente teóricamente curado, está curado pero con una gran secuela funcional que igual la lleva de por vida. Entonces, nuestro interés siempre ha ido en tratar de recibir o tratar de ofrecer respuestas no farmacológicas y menos invasivas. Y con la neuromodulación hay evidencias del año 2017, 2018, bastante recientes, Ajá. de buena respuesta de los pacientes con polineuropatía inducida por quimioterapia al neurofeedback. Mm, El neurofeedback no es ni más ni menos que un sistema de retroalimentación que se ejerce junto con una especie de interacción con la pantalla, y por un sistema de recompensa lo que logramos es em, que el paciente perciba el dolor con una mucho menor intensidad. El dolor tiene un componente central, un componente psicológico muy importante, psicológico por llamarlo de alguna manera, porque no se sabe cómo definir ese término. Podemos decir que tiene un componente central de percepción muy importante. Entonces, lo que se logra haciendo un mapeo previo del cerebro, se determina en forma individual en cada paciente si le falta más ondas alfa en el lóbulo temporal o occipital, o esto lo digo así en forma sí, genérica, sí, sí, general, sí, entiendo. para que se pueda comprender bien, ¿no? Es decir, es un poquito más sofisticado, pero con buen entrenamiento se logra tener esos conceptos. Entonces, eso ya está bastante, digamos, aceptado, y nosotros lo que agregamos en este estudio es la estimulación eléctrica transcraneal, que por otro lado tiene también evidencia en otros componentes de dolor. Y lo que agrega a este estudio es el hecho de que con la estimulación eléctrica transcraneal podemos evitar el sesgo del placebo, con lo cual el paciente seleccionado con un estudio randomizado y a doble ciego, lo que percibirá, el paciente que percibe placebo percibe la misma sensación en el cuero cabelludo que los que sí reciben la estimulación eléctrica, con lo cual evitamos el efecto placebo. Y de hecho también los que van a hacer el estudio son los estudiantes de psicología de la Universidad Fernando Pessoa, porque de esa manera también evitamos el sesgo interpretativo del, Claro, del- del valor que le función. puede atribuir el terapeuta, el que está haciendo el trabajo. Entonces, pasó el comité ético de la Universidad de La Laguna, y ahora estamos ya empezando a juntar los casos y nuestro objetivo es empezar en enero, febrero, y rezando con que esto del COVID no nos perjudique en el inicio del protocolo, que en realidad lo teníamos justo listo para empezar en marzo, pero en marzo obviamente Ya, con el claro. tema del COVID empezó el confinamiento y bueno, no pudimos llevarlo a cabo. Eh, por suerte las cifras aquí en Canarias son bastante controlables. Aquí la población realmente cumple el tema de las mascarillas. El tema del aislamiento social, bueno, a veces no tanto, Ajá. sobre todo en la gente joven, pero sí es cierto que las cifras son buenas. De hecho, aquí se abrió el corredor entre Alemania Sí, sí, y lo vi, lo hemos visto, vamos. Inglaterra, y Mm, bueno, desafortunadamente ahora lo cerraron ellos, ya, porque ellos son los que llevan cifras peores, pero confiamos en que podamos juntar los 60 pacientes que forman parte del protocolo. Y bueno, la investigación para nosotros es sumamente importante, porque
en todo lo que es la medicina integrativa hay gente que opina desde la creencia, desde el desconocimiento, aún estando muy bien formados, ¿no? Es decir, colegas que están en la medicina ultra ortodoxa y convencional y que niegan todo por sistema y desnudando un poquito esta ignorancia acerca de esto que estoy diciendo, ¿no? Porque Claro, esto sí, yo está, creo que, esto claro, existe. sí, sí, claro, por No es supuesto. un médico brujo que viene y pone las manos, es que es una cuestión de leer. Entonces muchas veces sí es cierto que en este batiburrillo se mezcla de todo, ¿no? Se mezcla gente que hace cosas de aquella manera y gente muy, muy ortodoxa que está totalmente negada. Yo creo que este es el camino que va a ir abriendo horizontes, ¿no? Que Bueno, es que el camino de la ciencia es así, es decir, es son así. diferentes retos que tú te vas planteando, Sí, que se vas cumpliendo dentro del ámbito sí, científico y sí. no te cierras a ser solo un protocolo. Seguramente tenemos un abanico más grande de atención a esa enfermedad o a esa dolencia. ¿Eh? Y Sí, entonces yo creo totalmente. que va a ser, bueno, pues muy bien y eso es un ejemplo a seguir, ¿eh? Ojalá todos los hospitales pudiéramos tener una unidad de medicina integrativa y además poder empezar a hacer estudios, que es lo que a mí me encantaría que se pudiera hacer por todos los sitios, la verdad. Bueno, hay que armarse de mucha paciencia, mucha perseverancia, porque esto no es un camino para nada fácil. Así suena todo muy bonito y muy idílico, pero es que lo que hay que hacer es perseverar en la idea, seguir por este camino. Para nosotros es un esfuerzo enorme, pero lo Claro, hacemos con muchísimo placer, nos encanta. Además somos unos afortunados, porque de verdad que hay tanta evidencia que sí es cierto que hay mucha gente que hace ruido, ¿no? Que hace mucho ruido y que nos dice muchas cosas, pero no hay que prestarles atención, porque esto, si esas personas no quieren leer, bueno, es un problema de ellos, ¿no? está No es claro. nuestro. Creo que hay que seguir perseverando y como decían, ¿no? Ladran Sancho, señal que cabalgamos. Sí, exacto. Eh, y ya está. Y Oiga, ya está. sí, Juan Carlos, también me gustaría que ahora que has sacado a colación un poco esta temporada tan, podríamos decir, especial por la que estamos pasando, ya aunque nos has contado un poco pues cuáles son cómo se organiza la medicina integrativa, lo que tú estás haciendo, pues que nos dieras unos consejos de salud para para toda la población, o si lo puedes trasladar lo que tú consideres para todos. Bueno, yo quiero hacer algunas reflexiones en relación a lo que estamos viviendo, que es el COVID, ¿no? Ujú, Em, yo creo que lo que tenemos que es ser responsables, eso está claro. Básicamente utilizar la mascarilla y el aislamiento, el distanciamiento ujú. social, pero tenemos que evitar el miedo, no tenemos que entrar en paranoia, esto no va a durar toda la vida y a ciencia cierta tenemos que estar atentos a los pacientes que igual van a evolucionar a un poquito mayor de gravedad. Ahí tenemos recursos mucho mejores que cuando comenzó la pandemia. No se utilizan antivirales específicos, algunos son ensayos, van y vienen, hoy se dice una cosa, mañana se dice otra. Lo de la vacuna seguimos por verlo y lo cierto es que lo único que sí tenemos a nuestro alcance son nuestros recursos propios, nuestros recursos endógenos. Si nosotros nos lo proponemos, tenemos dentro de nuestro organismo una farmacia endógena, Ujú, biológica, que se logra de qué manera. Se logra descansando, se logra evitando el uso de tecnología a partir de las 10 de la noche, tenemos que mantener nuestro ritmo circadiano, tenemos que despertarnos temprano, comenzar con una actividad de relajación, eh, ir a trabajar, eh, hacer una dieta adecuada y básicamente tenemos que tratar de hacer alguna actividad antiestrés con la técnica mente-cuerpo que se adecue más a cada uno de nosotros. Muchas veces depende de cada uno buscar cuál es lo que se adecua más. ¿Cómo puede ser esto? A algunos le va extraordinariamente bien el yoga, ¿sí? Pero sí, claro.
El yoga, bueno, tiene un punto muy bueno que se ha popularizado mucho, pero tiene un punto negativo que se ha ido hacia el yoga físico, que más que yoga es gimnasio. Yo lo separo bastante bien. Es decir, gimnasio es gimnasio. Es decir, si yo quiero hacer actividad física, bueno, voy a hacer una actividad física de 1 hora al día. ¿Qué puede ser? Caminar. ¿Qué más puede ser? Andar en bicicleta. ¿Qué más puede ser? Hacer un deporte de contacto. Puede ser, el que nos guste, lo que nos querramos hacer. Pero básicamente esto es como tomarse un antibiótico. Lo tenemos que hacer todos los días. Ahora, aparte de eso, viene el yoga. Aparte de eso, y dentro del yoga tenemos muchas técnicas que no son iguales para todos. Nosotros tenemos que hacer, así como caminar es, digamos, el ejercicio físico que nos va a acompañar hasta, bueno, prácticamente los últimos días de nuestras vidas, si es que estamos en buena condición física, y es lo mínimo que se necesita para tener los beneficios del ejercicio físico. Con el yoga pasa lo mismo. Es decir, esas posiciones acrobáticas que vemos en un chico o una chica de 20 años, no la vamos a ver en un señor de 75. Claro. En general lo digo. Sí, es cierto que hay yogis que están muy bien, pero hay personas que tienen un montón de dificultades físicas que no necesitan hacer esos números acrobáticos para lograr la respuesta de relajación. De hecho, esos números acrobáticos para mí no la generan. Para mí generan los beneficios del ejercicio físico. Ahora, si queremos buscar la respuesta a relajación, magníficamente descrita por Benson en los años 70, pues ya ahí estamos hablando de meditación guiada, de mindfulness, y estamos hablando de pranayamas, de varias técnicas que van a depender de la sensibilidad de cada persona. Hay algunas personas que se adecúan más a ello y otras que no tanto. Entonces, si nosotros logramos, volviendo a lo que tenemos que Sí, hacer día a día, saber cuál es la que se adecua más para nosotros, porque a veces los estados meditativos eh, pueden lograrse tanto con el tai chi o con pintar. ujú, Pintar puede ser un estado meditativo, ¿no? La escritura creativa, un ámbito que no solo que nos guste, sino que además lo hagamos regularmente. Eso tiene que formar parte de nuestra vida. Sobre todo ahora que estamos viendo que la vida es muy cambiante. De pronto, ¿quién nos hubiese dicho a que toda la población mundial esté sujeta y expectante de qué es lo que pasa con un virus, ¿no? ujú. Entonces, eso nos tiene que hacer reflexionar que lo único que tenemos es el presente, es el hoy, el hoy. Y el hoy hay que aprovecharlo al máximo. Entonces, una buena nutrición donde podamos volver a a las recetas de la abuela. Hay que cocinar, no se puede comprar todo hecho de la nevera. Y no, porque evidentemente ese tipo de comida no es una comida saludable. Tenemos que evitar todos los tóxicos, todos los factores ambientales que inciden en nuestra contaminación, ¿no? Es decir, Claro. eh, mm, y en base a eso tendremos un sistema inmune mucho mejor preparado que seguramente podrá hacer mejor frente no solo al coronavirus, sino a muchas otras enfermedades infecciosas y por supuesto le pondrá una barrera muy importante a las enfermedades crónicas, al inicio de las enfermedades crónicas. Tenemos que mantenernos en peso, tenemos que mantenernos en peso, pero no por una cuestión de ser guapo o de ser presumido, no, eso es secundario. Lo importante es por nuestra salud. Si nosotros tenemos una persona que mide 1,60 m y pesa 95 kilos, tiene un índice de masa corporal que no corresponde a su páncreas. Probablemente esa persona, sin tener ningún antecedente genético, se transformará en un diabético, si es Claro. que ya no lo es. Entonces, si nosotros vemos que los pacientes con obesidad mórbida, que un altísimo porcentaje son diabéticos, vemos que luego de la cirugía bariátrica, porque ya se ha intentado todo y no puede lograrse bajar los niveles de glucemia,
vemos que cuando recuperan su peso, dejan de ser diabéticos. ¿Y qué quiere decir? ¿Que hay magia? ¿Que el cirujano es un mago? No, el cirujano lo que hizo fue lograr que ese paciente no coja la masa corporal que tiene y milagrosamente se desapareció la diabetes. Quiere decir que nos tenemos que cuidar. Una cosa es un sobrepeso aceptable y otra cosa es ya entrar en una dinámica donde seguramente estaremos más proclives a tener un sistema inmune peor, a tener una predisposición a las infecciones, al tromboembolismo pulmonar, a las enfermedades cardiovasculares y por supuesto al cáncer. El cáncer está muy relacionado con la obesidad. Es más, los pacientes que tienen cáncer y son obesos responden peor a los tratamientos. Entonces, sí es muy importante, y es muy importante que los oncólogos se graben a fuego en la cabeza de que la nutrición es importante en un paciente oncológico, no es solamente que se tome la quimio. La Claro, nutrición no, es no, importante. exacto. Yo estoy completamente de acuerdo en todo lo que dices y creo que has trasladado unos consejos de salud muy importantes a toda la población, es decir, que atiendan, que despierten su médico interior, que no tengan miedo y que se vive en el presente y que hay que hacer todo lo que esté en nuestra mano para mantener la salud, porque es una obligación que tenemos cada uno de nosotros, ¿eh? Absolutamente, Así que bueno, absolutamente. doctor, ha sido un placer el poderle entrevistar. Espero contar con usted en otras ocasiones para seguir hablando de temas tan interesantes como los que nos ha esbozado y que los podamos completar en otro webinar. Pues Muchísimas un gracias. placer, muchísimas gracias, de verdad. De nada, a ti. Hasta Hasta pronto. luego, hasta luego, hasta luego.